Capítulo 18. Isabel. Durante el tercer año de su estancia en Bruselas, acaeció aquel trágico acontecimiento que por fin arrojó luz sobre la secreta actividad de Ernst y la peligrosa dirección que había tomado. Charles de Blancourt recibió la visita de su hermana menor, que estaba casada en Inglaterra. La Lady llegó en compañía de su hija Isabel. Ragon describió a la muchacha como una chica muy reservada, delgada, de pelo rubio oscuro, cuyos preciosos ojos grises y sus labios carnosos y rojos estaban en contradicción con su aparente naturaleza fría. Poseía una belleza poco corriente y era instruida e ingeniosa de un modo casi maligno. Al parecer, desde el primer momento de su encuentro, entre ella y Ernst, apareció una inquietante e infastuosa tensión. La celebrada, rica y consentida joven dama no ocultaba en absoluto el rechazo y la antipatía que alimentaba frente a él, y se la hacía sentir en cada ocasión que se le presentaba. Durante las comidas, lo convertía en el blanco de sus observaciones sarcásticas y se empeñaba en que el resto de los comensales se divirtiera a su costa. Ernst, según el informe de Ragon, soportaba las humillaciones con un autodominio digno de admiración, y no pocas veces se daba el caso en el que se permitía vencer a la muchacha con sus diestras réplicas. Isabel estaba prometida con Lord B., el primogénito de una de las familias inglesas más antiguas y heredero del título de duque de G. De manera que, a través de este compromiso, se encontraba emparentada con la casa real inglesa. De su actitud, lo único que se podía llegar a pensar es que estaba interesada en ese hombre joven procedente de las clases bajas, con una posición social indefinible, y aun así sorprendente, y que ese interés reprimido lo desfogaba en sus estallidos sarcásticos. Quería convertirlo en alguien imposible para sí misma, autoconvencerse de que los inquietantes sentimientos que alimentaba frente a él eran desencadenados por lo ridículo y no por las cualidades atractivas de aquel joven. Ernst se mantuvo ante ella cortés y reservado, y la evitaba siempre que era posible. Esta era la situación entre ambos cuando se desató la tragedia. Primero, solo fueron pequeños detalles externos los que anunciaron los acontecimientos. Durante el día, los jóvenes seguían viéndose tan poco como antes, pero cuando se encontraban, Isabel no hacía gala de sus observaciones sarcásticas. En general, se comportaba con calma, se mostraba más bien pensativa y poco brillante. Cuando le dirigían la palabra, reaccionaba sobresaltándose y saliendo de un profundo ensimismamiento. Sus labios se agrietaron y estaban exagües, su rostro ensombrecido y alicaído, como presa de una profunda tristeza y atacado por la enfermedad. Su madre pensó que echaba de menos a su prometido y decidió regresar a casa antes de lo previsto. Pero Isabel se resistió con desesperación a esos planes. No y no. Quería quedarse allí, de ser posible, prolongar su estancia. Su madre podría regresar a casa tranquila. Pero ella le había cobrado tanto afecto a la ciudad de Bruselas que no podía abandonarla. Más tarde se supo por una carta que Lord B. le hizo llegar a la madre de Isabel y en la que preguntaba preocupado qué le ocurría a su hija, que desde hacía semanas la joven no había vuelto a contestar a las cartas de su prometido. Por lo tanto, no cabía la menor duda de que estaba enferma. Sin embargo, la sugerencia de que se sometiera a un examen médico también produjo un violento rechazo por su parte. Debían dejarla tranquila, no le pasaba nada. Y cuando se quiso llamar al médico contra su voluntad, se encerró en su habitación. Su madre y Blancourt se miraron con una preocupación impotente y desconcertada
ante su inexplicable estado. Pensaron en un trastorno anímico, quizás en un amor secreto, cuyo objeto, sin embargo, no pudieron descubrir en el círculo de sus amistades en Bruselas. Nunca había mostrado un particular interés por alguien, y en las últimas semanas incluso había roto del todo sus superficiales relaciones sociales. El verdadero motivo de su estado se descubrió luego en aquella carta de despedida que se encontró en su habitación después de su suicidio. Isabel se había tomado un veneno desconocido y cuando la encontraron ya estaba muerta. Su carta la había dirigido a Blancourt. Aparte de la familia, solo Ragon fue informado del penoso y terrible asunto, y este, autorizado por Blancourt, me envió una copia del texto. Ante todo rogaba a Blancourt que apoyara a su madre en su terrible sufrimiento, en el dolor que se veía obligada a infligirle. Le rogaba también que ocultara el verdadero motivo, y si fuera posible también su suicidio ante su prometido, ante su familia y en general ante la opinión pública. Con la influencia que tenía, seguro que le sería posible obtener de un médico el certificado de defunción por alguna enfermedad que hubiera aparecido de pronto y de la que hubiera sido víctima. Luego detallaba la causa de su suicidio. Sucedió hace 2 meses, el 2 de septiembre. Fue una noche nublada, cálida, y yo tenía un ligero dolor de cabeza. Estaba invitada a 2 fiestas, pero no pude decidirme a salir. Una apatía agotadora y plomiza cayó sobre mí, una premonición que me resultaba opresora y angustiante al mismo tiempo. Durante la cena, me senté como siempre frente a Ernst Müller. Su mirada, que desde hacía algunos días siempre encontraba en cuanto levantaba la vista, me irritaba sobremanera. Pero al mismo tiempo, también paralizaba mi mente, que por lo general siempre estaba llena de chispeantes ocurrencias, para enojar a ese don nadie infinitamente apático, desafiante y errático, con su fingida modestia, a quien despreciaba porque con sus astucias pretendía hacer creer que era alguien. Su mirada era muy extraña, en extremo vivaz y fascinante. La burla y el odio ardían en ella, pero también algo más. Ahora ya puedo confesarlo, porque ya nada importa. Y quiero que tengáis claro la villanía que ese monstruo ha cometido, y para que sepáis que todo cuanto ha sucedido fuera contra mi libre voluntad, contra mi convencimiento y contra mi gusto, que me alteró de forma horripilante, como si hubieran derramado fuego en mis venas. Esa sensación me llenó de vergüenza y de inquietud, pero no podía resistirme contra su maligna dulzura. Estaba llena de un salvaje y punzante deseo. Mis rodillas temblaban y se me cortaba la respiración. Y eso que lo odiaba me repugnaba, me indignaba, y podéis creerme, si hubiera conservado mis capacidades mentales, mi conciencia, nunca habría conseguido vencer mi resistencia ética. Poco a poco me sentí agotada. Me retiré a mi habitación y me eché. No sé cuánto tiempo dormí. De pronto me desperté, aunque esta no es la expresión correcta, porque solo una parte de mi ser despertó, mientras mi cerebro permanecía vacío. En mi cuerpo ardía y se agitaba apremiante aquel deseo ardiente, que se asemejaba más al dolor que a otra cosa. Luego alguien me llamó por mi nombre en voz baja, ronca e implorante. Isabel, ven, Isabel. Esta voz hizo crecer en mí una sensación desconocida y horrible hasta hacerla insoportable. Me sacudía con tal fuerza que temblé y grité con dolores torturadores y brutales. Al parecer, esta tormenta interior acabó por borrar también aquel vago control que mi cerebro y mi conciencia todavía ejercían, porque a partir de ese momento no puedo acordarme de nada más.
El momento en que desperté y todo aquello de lo que después fui consciente fue tan horrible, tan destructor y desesperante, que no tengo fuerzas para describir esa sensación. Yo yacía deshonrada, sangrando y con la cabeza que me daba vueltas en la cama de Ernst Müller. Mi cuerpo estaba cubierto de arañazos, mis hombros llenos de mordiscos, mis labios estaban agrietados y al lado de la cama deshecha se encontraba él, a la temblorosa luz de una vela. Pero no, sobre eso todavía no quiero informar. Me ordenó con sangre fría que me marchara ahora con cuidado a mi habitación, porque los criados pronto se levantarían. Su voz sonaba autoritaria. Me advirtió que durante el día debía comportarme de forma inteligente, sin modificar mi modo de ser y mi comportamiento, para no despertar ninguna sospecha y mantener en secreto cuanto estuviera relacionado con esa noche. Palabras horribles se abrieron paso entre mis labios. Me levanté de un salto y golpeé con los puños su pecho, pero él me cogió por los hombros, me sacudió y me arrojó sobre la cama. «Os conviene que el servicio, que pronto se levantará de la cama, no se encuentre en mi habitación a una hora en que todo el mundo duerme. Vaya pequeña gata salvaje. En el amor se sirve de sus dientes y garras, en el odio, sin embargo, de sus puños». Y mientras se reía sarcástico, abría su camisa de dormir y me mostraba las marcas de mordiscos y arañazos en el cuello y los hombros. «Ahora sed buena y marchaos. Ya volveré a llamaros». Con esta última humillación, que era más terrible que todo lo demás, estuve a punto de perder el conocimiento. No salió ni una palabra más de mis labios. Me alejé tambaleándome de su habitación, gimiendo y sacudida por los sollozos, obsesionada por el único claro y vociferante pensamiento de vestirme, salir de la casa y arrojarme al agua. Pero tan pronto estuve en mi habitación, me sentí presa de un cansancio que me obligó a caer en la cama y a dormirme. Mi madre me despertó hacia el mediodía. Le dije que estaba enferma. Permitió que me quedara echada en la cama, pero no se apartó de mi lado. Por fin, al anochecer se despidió. Sentí vergüenza, desesperación y arrepentimiento cuando se inclinó sobre mí y me besó. Lo que más habría deseado habría sido agarrarme a ella, retenerla y contarle todo lo que había sido brillante y prometedor en mi joven vida, y que en una sola noche se había derrumbado y se había perdido para siempre. Cuando mi madre se fue, recé durante largo rato y empecé a vestirme. Mientras me cambiaba, me sobrecogió de pronto aquel anhelo irresistible, exigente, pérfido y atormentador, y al mismo tiempo dulce, que venció mi horrorizada resistencia y me hizo callar. De nuevo oí esa voz. «Isabel, Isabel, ven, Isabel». Todo lo demás desapareció y fue destruido. Solo quedó esa voz y el hambre que se agitaba en mi cuerpo. Antes de que llegara el alba, me desperté de nuevo en la cama de Ernst Müller. Así sucedió. Cada día estaba dispuesta a morir, y día tras día fui mancillada. Conseguí incluso llegar a la orilla del agua, pero el tétrico titiritero supo hacerme regresar tirando de los hilos de la turbia pasión. Me he comprado veneno, y en la primera ocasión que tenga me lo tomaré para liberarme, porque no veo ninguna otra salida. Caigo cada vez más abajo, de hora en hora, y mi resistencia cede. Mi fuerza ética se hace cada vez más frágil. Estoy llena de esa peste que él me ha inoculado. Ahora he llegado al extremo de que incluso de día y en estado de vigilia me muero por él. Su rostro frío como el hielo, demoníaco, su cuerpo musculoso se me presentan bajo un disfraz malvado y deseable, y tiemblo al oír su voz. Si no lo tengo ante mis ojos, pienso en él
con un anhelo celoso y espero la noche con un deseo secreto y horrible. Ahora además estoy segura de que voy a tener un hijo suyo. Con eso se ha colmado la medida. No tengo ya ningún lugar en este mundo. No puedo seguir viviendo para hacer caer sobre las cabezas de mis padres y de mi prometido, que confían en mí del todo, una vergüenza insoportable bajo circunstancias escandalosas. No puedo traer al mundo, siendo soltera, al hijo de Ernst Müller para ser repudiada, para ser objeto de burla de todo el mundo. Yo, Isabel Wells de Blancourt. Cuando el asunto se hizo público, Ernst desapareció sin dejar rastro de la casa de Blancourt, y es probable que también de Bruselas. Para Ragon, y también para mí, estaba claro lo que había sucedido. Ernst se había topado en la rica colección de libros de Blancourt con una serie de obras poco corrientes sobre magia sexual. Su encuentro con estos libros fue una fatalidad. Actuaron sobre su sensualidad apasionada y sobre su ilimitado deseo de notoriedad como un torbellino sobre una hoja que ha caído bajo su influjo. El regazo de las fuerzas negras lo había absorbido con avidez y lo habían hundido. No cabe ninguna duda que estuvo practicando durante meses. A través de sus cartas y del cambio de su caligrafía, pude calcular el momento exacto en que empezó a hacerlo. Del triste resultado de sus intentos, fue testigo el suicidio de la desdichada, consentida y orgullosa Isabel. Ernst poseía grandes y peligrosas cualidades para salir victorioso en ese campo. Una tremenda energía sexual, constancia, diligencia e inteligencia. Solo que no sabía o no quería creer, incluso aunque había leído las advertencias, que las fuerzas tenebrosas de la magia al final siempre se vuelven contra el mago negro, que entonces debe pagar de golpe todos los horrores que ha infligido a otros. Pero hasta entonces podía causar todavía muchas tragedias, ya que había sido dejado suelto en el mundo con unas armas más terribles que las de verdad. Por supuesto, solo podría herir a personas débiles de carácter, apasionadas, dúctiles y cuya mente estuviera desprotegida. Pero, ¿cuántas mujeres podían afirmar de sí mismas que estaban bien pertrechadas para la lucha? Ernst Müller les proporcionaría malignos placeres, sufrimientos inhumanos, amargas experiencias, pero también despertaría su resistencia para una vida futura. Por el camino que él había tomado, no le sería posible detenerse, porque este camino es una escarpada pendiente hacia el abismo. Para poder desviarse en la buena dirección, él también debía alcanzar el punto más bajo, al igual que Hans Burner. Después de la muerte de Isabel, quizá por un momento se estremeció y comprendió el profundo sentido de mi rechazo, aunque seguro que después me hizo a mí responsable de todo. Dudo que quisiera empujar tan lejos a la muchacha que lo había herido mortalmente en su orgullo, que lo había humillado en público y que se había burlado de él. Su intención fue únicamente darle una lección, convertirla para vengarse en una mujer enamorada y sometida, pero llena de una sensualidad perversa y de odio que ansiara lo inalcanzable. Las fuerzas de la magia negra, sin embargo, siempre se acrecientan más allá del poder del aprendiz de brujo que las conjura. Siguen destruyendo y asolando y despiertan a una vida autónoma. Durante un tiempo, todavía parece que siguen al servicio de su conjurador, pero en realidad son ellas las que dirigen cada uno de sus pasos y las que al final lo destruyen.